En un fin de semana que está marcado por el desarrollo de la Teletón 2025, una cruzada solidaria que busca evidentemente ayudar a las personas en situación de discapacidad. Bueno, en este contexto vamos a conversar también de un tema que es bien relevante. Las empresas que no pueden cumplir con el 1% de lo que ustedes conocen como la Ley de Inclusión Laboral tienen hasta enero de 2026 para optar por realizar donaciones a fundaciones que desarrollen programas de inclusión. Vamos a profundizar sobre este tema y estamos ya aquí en el estudio junto a Rodrigo Moreno, presidente de la Fundación SOFAN. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenos días. Muy bien, buenos días, Marco. Muchas gracias por la invitación. Comencemos hablando de la Ley de Inclusión Laboral. Muchos la conocen, hay otros que no la conocen. Probablemente los que hayan postulado recientemente a trabajos vean ahí que hay varios puestos de trabajo que están ahí catalogados como adscritos a este 1% de la Ley de Inclusión Laboral. ¿En qué consiste esta ley? ¿Cuáles son las alternativas que también se otorgan aquí a las empresas? Bueno, sí, es una ley muy importante porque viene a regular y a promover, como tú bien dices, la inclusión laboral, que también propende a la inclusión social de personas con discapacidad. Hoy día todas las empresas y también las instituciones públicas que tienen 100 o más trabajadores deben cumplir con la cuota del 1% de inclusión laboral. Es una cuota del 1%, pero nosotros en Fundación SOFAN decimos 100% compromiso. Hay que alinear toda la estrategia de las compañías y de las instituciones públicas para que sea una inclusión laboral efectiva. Claro. Ahora, ¿cómo evalúas el cumplimiento de esta Ley de Inclusión Laboral a esta fecha? Lamentablemente no son buenas noticias. Hay estadísticas. Recientemente, hace un par de días se realizó una feria laboral de SOFOFA, donde autoridades del Ministerio del Trabajo nos dieron a conocer algunas cifras que son preocupantes, Marco. Por ejemplo, que solo 4 de 10 instituciones públicas están cumpliendo con la cuota del 1%. Y en el sector privado es más bajo. Solo 3 de cada 10 empresas que deben cumplir están cumpliendo. Se estima que más de 7.000 empresas en Chile deben cumplir con la cuota de inclusión. Y estamos muy bajos. Claro, 4 de cada 10 instituciones públicas, 3 de cada 10 en instituciones privadas. Ahora, esto también entrega una alternativa, ¿no? Que es la alternativa de la donación. Y estamos ya muy cerca del plazo límite para que se empiece a regularizar con una mayor regularidad, podríamos llamarlo, esta situación. En enero de 2026 ya deberían estar cumpliendo con esto o ya estar efectuando definitivamente estas donaciones. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que ha faltado por hacer para que finalmente se pueda cumplir con esta cuota, al menos del 1%? Bueno, nos ha faltado mucho. Si bien en Latinoamérica, quiero contextualizar, estamos sobre la media en políticas públicas y ahí también hay todo. Aquí muy importante la alianza público-privada y las organizaciones de la sociedad civil. Muchas fundaciones, desde hace muchos años, no voy a nombrar ninguna porque se me van a olvidar varias que admiro, pero vienen trabajando en inclusión laboral. Quiero contextualizar que en Chile se estima que hay más de 2.700.000 personas adultas con discapacidad. 1.700.000 podrían estar ocupadas, pero los contratos registrados hoy en la Dirección del Trabajo, por los datos que conocemos, que también hay un llamado ahí a la trazabilidad y a la comunicación de los datos a las entidades públicas, no son más de 60.000. Entonces, quiero colocar en el centro a las personas. El foco de la ley de inclusión es la contratación. Cuando las empresas por distintos motivos no pueden contratar directamente, pueden realizar estas medidas subsidiarias, ¿cierto? Claro. O antes se conocían como alternativas. Y esto es que pueden tercerizar, contratar a empresas que a su vez cumplen con la cuota de inclusión. Y las personas que sobrepasan esa cuota pueden aportar ese número al cumplimiento de las empresas mandantes. O también pueden donar, pueden realizar donaciones a fundaciones como Fundación SOFAN y entre otras, que están comunicadas públicamente en el en el banco de proyectos del Consejo de Naciones Sociales, que hay que ser muy justo, esto tiene que ser abierto para todos, con información transparente, y pueden donar. ¿Qué donan? Deben donar al menos 24 sueldos mínimos por cada persona que no pudieron cumplir con la cuota en el año. Claro, dependiendo ahí de la cantidad de trabajadores con las que cuente esa empresa o esa institución pública también. Así es. Las instituciones públicas no donan, pero las empresas, por supuesto, obviamente que sí. Ahora, pero el espíritu de la ley, de todas formas, tú lo mencionabas también, Rodrigo, es la contratación. Así es. ¿Qué dificultades has visto en los niveles de contratación? ¿Por qué no se ha logrado avanzar tanto? ¿Por qué el bajo índice también en instituciones públicas? Lo habíamos mencionado al principio, 4 de cada 10, instituciones privadas, 3 de cada 10. ¿Por qué cuesta tanto finalmente que se logre cumplir con esta cuota? Bueno, lamentablemente hay muchas brechas, quiero decir. Hay
que trabajar. Nosotros, mira, el concepto es la inclusión, lo que se conoce, la opinión pública, los que están en su casa, el día sábado también siguiendo Teletón, que es una importante labor, ¿cierto? Es que tenemos que trabajar por la accesibilidad. Marcos, el estándar debe ser la accesibilidad universal. Cada vez que preparamos, planificamos la arquitectura de las casas, de las oficinas, las empresas, el trabajo actitudinal, la accesibilidad digital, todo tiene que ser accesible para que las personas con discapacidad puedan hacer uso y goce de sus derechos. El problema es que tenemos brecha importante en educación. Las personas con discapacidad, personas autistas, personas con discapacidad sensorial e incluso discapacidades físicas, no pueden gozar plenamente sus derechos de acceso a la educación. Hoy día tenemos a Jimena Muñoz. Yo soy de la región de Ñuble. La fundación de ustedes también es... Desde Yungay trabajamos a nivel nacional. Está Jimena Muñoz, estudiante de psicología de primer año en Concepción, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, tuvo que dejar sus estudios. Ella es usuaria así de ruedas, no pudo cumplir con la asistencia y tuvo que retirarse. Una alumna fenomenal que estuvo hace un año o 2 años como caso de reportaje en Teletón. Eso no puede seguir ocurriendo. No puede seguir pasando y eso pasa desde Arica a Punta Arenas. Entonces esa brecha educativa es muy fuerte. Hay fundaciones como Mis Talentos, los quiero mencionar, que ellos trabajan fuerte junto a otras fundaciones en mejorar y disminuir esa brecha educativa. Nosotros en SOFAN y otras fundaciones estamos aportando a la capacitación. Las empresas, ¿qué dicen las empresas? Que no llegan postulantes. ¿Cómo van a llegar si solo 1 de cada 10 personas con discapacidad tiene educación universitaria? Tienen menos años de escolaridad. Entonces, las empresas, nosotros también tenemos una empresa social que trabajamos en comunicaciones, tenemos que hacernos cargo de capacitar, de acompañar y de impulsar la inclusión laboral. No podemos seguir esperando que pasen 1 o 2 generaciones y que el sistema educativo cambie, porque eso es muy lento. Hay que hacerlo, pero tenemos que hacernos cargo. Claro, es un problema más estructural. Es una deuda social que tenemos que pagar. Claro, sin duda. Ahora, eso mismo quería profundizar en por qué las empresas finalmente no contratan. Muchas dicen que, claro, probablemente no llegan postulantes. ¿Cuán difícil también es para las empresas lograr llenar estos cupos hoy en día en la situación actual, considerando este déficit estructural con el que contamos hoy en día? Sí, aquí también quiero ser justo. Las empresas hacen un esfuerzo también enorme. Se han ido adecuando. Tienen que cumplir con una serie de cargas también. El mercado laboral chileno es rígido, la verdad. Pero por otro lado, existen organizaciones como la Red de Empresas Inclusivas de Sofofa que están trabajando, así como también en regiones, otras organizaciones, para poder entregar las herramientas a sus asociados y que funcione la inclusión. ¿Sabes, Marco? La mayoría de las personas con discapacidad se desempeñan en el comercio mayorista y minorista. ¿Ya? También trabajan en servicios de administración, en logística, mucho reponedor, también en bodega, operador de bodega, pero la verdad que en ámbitos más profesionales tenemos que avanzar para que estén también en toma de decisiones. Claro. Nosotros como SOFAN somos un grupo social, nosotros somos alrededor de 30 personas, no estamos obligados a cumplir con la cuota, pero tenemos casi un 15% de inclusión laboral, sin estar obligados. Entonces aquí también hay una invitación a las pymes, que no solo se fijen que las empresas grandes deban cumplir, todos podemos trabajar, porque hoy día estamos viendo esta maravillosa obra de 27 horas de amor de la Teletón. Vamos a rehabilitar, que es importante. Existen muchos otros tipos de discapacidad, muchas invisibles también, ¿ya? Pero hay que rehabilitar. Y después, ¿qué vamos a hacer? Si no hay accesibilidad, si no hay inclusión real, transformadora, para que puedan acceder al trabajo. El trabajo no solo es dinero por lo que me paguen por lo que hago, es acceso a compartir, a relacionarnos y también a poder desarrollarnos y sentirnos libres de hacer lo que queramos. Entonces, quería redondear la idea de lo que dije anteriormente. Para nosotros y muchas organizaciones, el estándar es la accesibilidad universal. Porque si somos accesibles, se va a dar la inclusión. Y voy a tener la libertad. La inclusión es libertad de elegir qué quiero estudiar, dónde, dónde vivo, qué pareja tengo, claro, a qué cine voy, qué viaje puedo hacer. Y si no, puedo tener una vida contemplativa. Poder elegir. Independencia, finalmente. Independencia. Poder decidir ahí lo que uno quiere hacer y contar con recursos, trabajar, generar recursos para utilizarlo finalmente en lo que uno quiera. Ahora, ¿cuáles son los niveles actuales de participación de personas en situación de discapacidad en el mercado laboral aquí en Chile? Bueno, yo me adelanté un poco con los datos al principio, pero la verdad que, como te decía, más de 1.700.000 personas podrían estar trabajando, pero es doloroso que solo 3 de cada 4 personas
con discapacidad tengan trabajo, ¿ya? Las personas sin discapacidad están en un orden del 62%, ya 6 de cada 10 personas sin discapacidad están empleadas, ocupadas, ¿ya? Pero menos del 40%, o sea, 4 para redondear, de cada 10 personas con discapacidad están ocupadas. Eso es muy bajo. Es un dolor gigante, ¿ya? Y como te decía, además, imagínate, los contratos registrados, todas las empresas tienen un plazo para registrar los contratos y también destacar a las personas que cuentan con su registro nacional de discapacidad, que es importante que las personas con discapacidad puedan calificar, certificar su discapacidad. No solo tener una credencial, es porque las políticas públicas se hacen desde los datos. Entonces, que existan menos de 60.000 contratos. En el tope, Fundación con Trabajo, que hace un excelente análisis de datos, estipuló para el año 2018 de que entra en vigencia la Ley de Inclusión Laboral hasta el 2023, más de 120.000 contratos registrados en total. Pero más del 44% se fue finiquitando, quedan menos de 60.000. O sea, ha ido disminuyendo la participación. Claro, y hay muchas empresas que hicieron pesquisas, que es válido, personas que ya trabajaban pudieron acreditar su discapacidad. Y después hay otro mundo, también quiero hacerme cargo, las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres, también existe el registro de cuidado, existe Chile Cuida. Nosotros en Sofan, con nuestra empresa social, somos parte, fuimos la primera empresa de Ñuble, la invitación a las empresas. Hay farmacias como Cruz Verde que están en Chile Cuida y entregan beneficios de descuentos. Disculpa que mencione una marca, pero la verdad es que es importante que las empresas se hagan cargo y participen en Chile Cuida. Y así hay muchas otras, ¿ya? Yo me acuerdo de la primera porque fue la primera que ingresó, pero la verdad que es un trabajo enorme. Nosotros en Sofan estamos trabajando con apoyo del Senadis también, en un Fondo Nacional de Proyecto Inclusivo y con la Secretaría General de Gobierno en un fondo de interés público, de fortalecimiento de organizaciones de interés público para apoyar a las cuidadoras y también a cuidadores. Existen muchas y también es una tarea importante que como política pública debemos hacernos cargo. Estamos en épocas de elecciones. Y también esperamos que las candidaturas, quien sea que resulte electo o electa, también se pueda incorporar las mejores propuestas para la inclusión social y la inclusión laboral de personas con discapacidad. Estamos al debe como sociedad. Claro, mirando las cifras, esta conclusión es evidente. Ahora, hablemos también del rol que cumplen las propias fundaciones, que son receptoras finalmente de estas donaciones que, lo mencionaba... Claro, yo lo mencioné como medida alternativa, pero es una medida subsidiaria finalmente. Exacto. Ante la imposibilidad o la dificultad de tener esta cuota de 1% por lo menos de contratación de personas en situación de discapacidad. ¿Cuál es el rol que están cumpliendo hoy en día las fundaciones que reciben finalmente estos recursos y cómo los destinan ahí para apoyar finalmente a mejorar los niveles de inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad? Es un rol muy relevante porque es la sociedad civil que también no se queda en la crítica y se hace cargo y protagonista de poder apoyar la inclusión. Por ejemplo, en Sofan tenemos nuestro querido programa Sofía, que fue premiado por Zero Project, que es una ONG internacional, que fuimos a buscar el premio muy orgullosos a Viena en marzo pasado. Pero existe que el programa Sofía lo que hace es capacitar, entregar a presto laboral habilidades sociolaborales, técnicas y también acompañamiento. Muchas fundaciones tienen distintos programas, de manera online, presencial, mixto. Muy importante también la presencialidad. Entonces las fundaciones que están, insisto, publicadas, que tienen que tener los proyectos registrados y aprobados en el Consejo de Naciones, que está vinculado al Ministerio de Desarrollo Social, ahí están públicas, son muchas, se puede ver en un mapa a nivel nacional, tienen que hacer uso eficiente de los recursos y rendir los proyectos, cumplir con cuotas de inclusión. Hay un seguimiento importante y ser responsables con el uso de los recursos. Se postulan los proyectos, se aprueban y así las empresas cuando donan estos 24 sueldos mínimos por cada persona que les faltó, pueden hacerlo. Nosotros en nuestro sitio web sofan.cl tenemos información de cómo calcular si tienen que donar o no, en qué consiste esta medida subsidiaria, todos los conocimientos, porque también todas las empresas con síndrome trabajador y los organismos públicos deben tener a gestores de inclusión certificados a través del sistema de competencias de Chile Valora. Entonces también es importante, tienen que tener políticas, protocolos de trabajo. Algo que nos preocupa también, Marco, es que se mejoró la ley 21.015 de inclusión laboral. Es eso mismo que quería profundizar, porque claro, estamos con la ley vigente desde 2018, si no me equivoco. Se aprobó una nueva ley, es ley, sin embargo no se ha implementado porque falta ahí el reglamento que se ha ingresado en la Contraloría General de la República. Muy buen punto.
Sí, la ley 21.690 no viene a reemplazar la ley 21.015, la viene a mejorar, a potenciar y establece las medidas subsidiarias con exigencias. Otra cosa importante antes que se me olvide, las multas son muy altas. Sí. Fíjate que hoy día las empresas que no cumplen, por ejemplo, si las empresas tienen 200 o más trabajadores, se arriesgan a multas de 30 UTM por cada trabajador que no pudieron contratar con discapacidad por cada mes. Estamos hablando de un valor cercano a 25 millones de pesos. Con eso contratan más de 3 personas. Casi 4, al sueldo mínimo. Entonces, y las que tienen de 199 a 100 personas contratadas y no cumplen, una multa de 20 UTM. Las multas son muy gravosas y se le dieron más atribuciones con esta ley nueva, la 21.690, a la Dirección del Trabajo para fiscalizar. Y algo muy positivo es que la Contraloría General de la República comienza a jugar un rol importante en la fiscalización de los organismos públicos. Y hay una responsabilidad funcionaria del jefe administrativo del organismo público. Atento los jefes administrativos y jefas de organismos públicos. Se personaliza ahí la responsabilidad. Y más fiscalizadores. O sea, más que, pero también, insisto, con lo que dije al principio, en Sofan dijimos que la ley dice un 1%, pero nosotros vamos por un 100% compromiso. Y también la ley nueva, 21.690, viene a aumentar la cuota de inclusión laboral al 2%. Pero eso todavía no está vigente, porque se tiene que el 80% de las empresas e instituciones públicas que están obligadas actualmente tienen que cumplir para que avancemos al 2%. Aquí hay un tema importante. Como tú dijiste, la ley nueva entró en vigencia en agosto de 2024, se publica en el Diario Oficial y el gobierno tenía un plazo de un año para ingresar a la toma de razón el reglamento y no ha sido ingresado. A un año. Entonces, aquí donde es importante que la Secretaría del Trabajo pueda ingresarlo, porque hay temas que todavía están abiertos. Nosotros hemos adherido a una solicitud que va a hacer la Fundación Contrabajo a la Dirección del Trabajo para que se pronuncie sobre qué pasa con los protocolos que se deben tener. Hay muchas dudas en las empresas y fíjate la fecha que estamos, a puerta de comenzar diciembre, la comunicación electrónica de todas las empresas debe realizarse en enero. Claro. Y todavía hay cosas que no están claras. Entonces, tenemos que ser responsables. Esto es súper importante y no estamos cumpliendo con implementar la ley correctamente. Y además, esta modificación fue aprobada de manera transversal en el Congreso. Esto no hay colores políticos acá, no hay diferencia. Estamos todos unidos para impulsar una inclusión laboral con enfoque de derechos, donde las personas con discapacidad tienen que ser protagonistas, participantes activas de todos estos procesos. Hay muchas organizaciones o fundaciones de personas o para personas con discapacidad que hacen un trabajo enorme. Y si me permites, es importante también descentralizar. La mayoría de las políticas que se implementan acá en Santiago, hay que descentralizar. ¿Qué pasa en Putre? Yo soy de Yungay. ¿Qué pasa en Puerto Cisne? ¿Qué pasa en Natales, en Puerto Natales? La verdad que nos preocupa mucho. Yo te puedo contar muchos más casos de personas adultas y personas jóvenes, como Jimena Muñoz de Yungay, que tuvo que retirar. Hay jóvenes que no han podido educarse, menos acceder a un trabajo. La verdad que es preocupante. Claro, un problema mucho más estructural, como lo mencionaba Rodrigo. Y claro, y quiero aquí citar, para ya cerrar esta conversación, citar algo que veía ahí en los comunicados que nos enviaron, que esto no es caridad, sino que es hacer finalmente valer los derechos de las personas que están hoy en día en situación de discapacidad. La verdad que en todo orden de cosas, Marco, las personas, lo que necesitan, en este caso las personas con discapacidad, es igualdad de oportunidades. Y por eso que te decía, hay un enfoque de derechos. Está la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprueba en Naciones Unidas en 2006. Nuestro país la ratifica el 2008. En el Senado tiene rango constitucional. Existe la Ley 20.422 del 2010, que se implementa en el 2011, con igualdad de oportunidades. Hay reglamentos que van a torcer la ley. Ya existe la Convención. Entonces, la verdad que eso sí, no es caridad, es justicia social. Por ejemplo, hay disposiciones que dicen no, que si hay una persona, porque la ley de inclusión se cumple cuando las personas con discapacidad se pueden, entre comillas, contabilizar cuando tienen la credencial de discapacidad, el Registro Nacional de Discapacidad o la pensión de invalidez. Y hay disposiciones que incluso indican que las personas con pensión de invalidez, si trabajan, no se les deba pagar las cotizaciones previsionales. Eso no es igual, desde mi punto de vista, no es igualdad de derechos. Claro. Entonces, la verdad que tenemos que tratar a las personas con discapacidad como tratamos a cualquier persona. Hay que hacer los ajustes razonables, los análisis puestos de trabajo, las evaluaciones funcionales, todo, y el acompañamiento adecuado, pero en igualdad de derechos. Claro, falta aún por avanzar ahí, hay harta tarea pendiente. Rodrigo Moreno, presidente de la Fundación Sofan, muchas gracias por esta conversación aquí en el 24 Horas. Buen día.